voy a contar lo que sé que es verdad. No hay que andar, ni hay que salir a caminar. Antologías de miedo para el mundo. Buenas noches. Todos tenemos una historia que nadie nos cree. Algunas personas que conozco llegan a tener más de una. Pero cuando esa historia raya en tu alma, surge dentro de ti la necesidad de ser escuchado. Y más que eso, la necesidad de que alguien te crea. De ahí es de donde viene la siguiente antología. ¿Qué tal, mi estimada antología? Me alegra mucho saber de ti. Hay algo que necesito contarte. Y que conste que solo te lo cuento a ti porque sé que eres el único que no me juzgaría loco. Y eso porque, pues, tú ya sabes, tú eres así, especial, diferente. Y no es una ofensa, pero en serio necesito que me escuches. Mi trabajo en micología me llevó hasta cierta región de Chile, cerca de Monteverde, donde recientemente se descubrieron nuevos fósiles de hongos con características que no se habían visto antes. Dichas setas fueron descubiertas en el río Maullín, un lugar hermoso de ver. El laboratorio que me contrató colocó un equipo de lo más avanzado que existe. El interés en las propiedades de esta nueva especie de seta era muy alto. El laboratorio móvil se encontraba ubicado en cierta región de la playa de Paraguay. Pero desde que llegué todo resultó de lo más extraño. El solo proceso de entrar en el remolque, que había sido construido solo para esta investigación, era sumamente complicado. Descontaminación tras descontaminación, y tan solo para que fuéramos 3 personas en el estudio, cosa que contrastaba totalmente con la inversión tan grande que se estaba realizando. De esas 3, solo conocía una, la doctora Rosa, y el otro laboratorista, Rogelio, quien aparentemente era el mismo que había descubierto originalmente el fósil de esta seta. A él no me lo presentaron, pues aparentemente estaba realizando estudios de campo, fuera del laboratorio. Pero debido a eso fue que me entregaron todos sus apuntes y notas. Prácticamente, y algo, no sé si se sentía poco ético, pero era como si me hubieran entregado toda su investigación. Muchos doctores, laboratoristas, investigadores suelen ser muy recelosos de sus investigaciones, de sus proyectos, pero el laboratorio me lo entregó como si nada. Ahí fue que me enteré que a la doctora Rosa le habían hecho lo mismo. De hecho, fue ella misma la que pidió personalmente mi apoyo, consciente de mi preparación en el área. ¿Qué más te podría decir sobre ella? Era una mujer muy pragmática. Durante mi primer día me mostró el laboratorio, que era relativamente más pequeño por dentro, quizá debido a toda la maquinaria con que contaba. Pese al agradable ambiente, la doctora se veía claramente afectada, quizá por insomnio, no lo sé. Había algo en ella que la hacía lucir demacrada, y no la culpo, pues al cabo de un rato me mostró el hongo que había sido descubierto y que aún no tenía nombre. Un hongo, una seta, muy diferente a cualquiera que haya visto antes. Me señaló un par de contenedores de cristal, cubiertos con una manta oscura. Tan solo me lo señaló y me suplicó que tuviera extremo cuidado, como si quisiera asegurarse que no fuera a pasar nada. Acto seguido retrocedió un par de pasos. Aquello me pareció sumamente extraño y en verdad creí que quizá era algún tipo de novatada, alguna sorpresa por ser el nuevo, algún tipo de trampa o broma. Pero fuera lo que fuera, tenía que verlo. Así que retiré la manta y logré mirar un par de contenedores
como si fueran peceras, algo bastante improvisado para la situación. Pero claramente su resistencia era mucho mayor a una pecera cualquiera o a un contenedor cualquiera. A eso también debía de agregar que tenían un par de accesos para guantes de seguridad. Y fuera de ese detalle, lo único extraño era que dentro, de forma bien iluminada, se podían observar una rana y un ratón, ambos sentados inmóviles el uno al lado del otro. Estaban tan quietos que pensé que estaban muertos. Pero en cuanto me acerqué a ambas criaturas de tamaños similares, los dos voltearon a verme al mismo tiempo, como si estuvieran coreografiados. Y más extraño que eso, se quedaron ahí, inmóviles, observándome con sus enormes ojos negros, bastante secos, como si entendieran quién era yo y lo que hacía. Aquello me resultó altamente perturbador. Me giré a ver a la doctora, quien tenía una cara de asco que me resultó algo graciosa. Me da algo de vergüenza decirlo. En ese momento el sonido de un golpe me hizo volver a ponerme atención en la pecera. Tanto la rana como el ratón se habían lanzado contra el cristal apenas me había dado la vuelta, como si quisieran atacarme en el momento más vulnerable posible. Comportamiento que te aseguro no tenía nada que ver con su especie. Fuera de aquella situación tan inusual, no podía encontrar que tenía todo esto que ver con la seta descubierta, con aquel hongo. Creo la doctora entendió eso y por fin se acercó a la pequeña cabina. Metió una placa de cristal en cierta hendidura que sinceramente no había podido ver antes y separó a ambos especímenes con esa barrera, para después meter sus manos en los accesos de los guantes, que descubrí estaban reforzados, al igual que el contenedor de cristal. La doctora me miró. Fue una mirada muy profunda, tanto así que sentí que me dio frío. Y me dijo con la cara más seria del mundo: quiero que observes bien, porque no lo volveré a hacer. La doctora sujetó a la pequeña rana, que intentó atacarla en todo momento. Era como una bestia totalmente diferente a lo que estaba viendo. Intentaba morder el guante como si tuviera colmillos y trataba de rasgar los dedos que la sujetaban como si tuviera garras. Y aún en sus manos enguantadas se podía ver la fuerza con que peleaba aquel pequeño anfibio. Fuerza que realmente no parecía coincidir con su tamaño. Yo he manipulado anfibios en el pasado y ese tipo de agresión no era nada que hubiera visto. ¿Alguna vez has sujetado un escarabajo Hércules? No importa cómo lo sujetes, hay una sensación de oposición. Eso es algo parecido a lo que estaba viendo, solo que lo que la rana estaba haciendo era demasiado, era muy obvio que la doctora no podía con ella. Y justo cuando iba a sorprenderme por ello, la doctora hizo algo que me dejó aterrado, frío. Apretó con gran fuerza al pequeño animal, creo incluso con cierto coraje. Mostró su vientre y después procedió a presionarlo en los extremos como si quisiera pelarlo. No sé si me expliqué. Aquella acción habría lastimado, si no matado, a cualquier criatura de ese tamaño. Pero la ranita no dejaba de moverse. Entonces fue que una fisura se abrió en su vientre. No era una herida cualquiera. Era un corte limpio como hecho por bisturí. Ahí entendí que la rana debía haber estado siendo estudiada desde hace una buena temporada. El torso de la rana se abrió, dejando ver lo que debían de ser sus órganos,
pero no había nada de eso. No tenía fluidos o intestinos, nada que pareciera un sistema digestivo o respiratorio. En su lugar, solo tenía una especie de tejido oscuro, semejante al moho. La doctora presionó con su pulgar aquel tejido y un polvo fino de color negro salió de dentro de la rana, algo como polen o esporas. Además, recorrió todo el interior de la criatura con ese mismo dedo que acababa de clavarle, dejándolo completamente vacío, dejando ver así que el interior de la carne estaba manchado con aquel polen. Lo más interesante de todo aquello, y hasta cierto punto macabro, era que la rana no dejó de luchar en ningún momento. La doctora me miró y se aseguró que yo estuviera atento. Y una vez lo comprobó, dejó por fin al pobre animal, que al caer al piso, empezó a lanzarse repetidamente contra el cristal, mientras la doctora se iba directo a lavar las manos, con una cara de asco que no podía o siquiera intentaba ocultar. Empecé a devorar los apuntes del doctor Rogelio, a quien aún no conocía. Tan solo era un cuaderno negro, quizá cuero. En ellos describía cómo fue que encontró un sedimento anómalo, dentro del cual encontró un extraño tejido negro que resultó ser aquel hongo mismo, que tras cierto tiempo expuesto a temperatura ambiente, reaccionó, volvió a la vida, o lo que para un hongo es vida. En el cuaderno también describía cómo las diferentes pruebas que realizó se veían extrañas, poco concluyentes. El primer espécimen fue un roedor de laboratorio. Al aplicar la seta al roedor, empezó a comportarse de forma poco usual. Perdió el miedo a ser manipulado y al cabo de unas cuantas horas se volvió agresivo. También empezó a respirar un extraño polen de color negro. Dicho comportamiento terminó en la disección de la pequeña criatura. Y así como lo mostraba en el cuaderno, parecía una gran sorpresa para Rogelio, pues aún con la disección el roedor no falleció. Incluso contrario a todo lo que se conoce de biología, el ratón continuaba luchando y esparciendo aquel polen. Fue durante aquella ahora vivisección que descubrió que el animal había perdido todos sus órganos. Estos habían sido reemplazados por un tejido oscuro muy semejante al hongo original. En el cuaderno estaba escrita con letras grandes y resonantes la palabra que aún me cuesta decirla, pero simplemente así lo diré. Escrito de un lado a otro de las páginas estaba la palabra zombie. Pregunté a la doctora que si acaso aquello era una variante del Cordyceps, pero ella me contestó mientras se recostaba en uno de los camastros del laboratorio móvil. No es una variante, es el hongo madre, es el origen. Después de aquello se cubrió con una manta y ya no me respondió más. Pasé el resto de la noche leyendo cada prueba realizada. Al parecer no había vuelta atrás. Una vez que el hongo lograba su infección, la mayor variante era el tiempo que tardaba en infectar un cuerpo. Se habían realizado pruebas en todo tipo de criaturas, reptiles, mamíferos y finalmente anfibios. La doctora había incluido sus propias anotaciones en aquel cuaderno, pero en lo que leía de ella pude notar su desesperación. No parecía haber nada que detuviera a esta zeta. Hasta ahí noté que la noche ya había avanzado mucho.
Necesitaba aire fresco, así que me dirigí a la puerta del laboratorio, pero esta estaba sellada. Aquello me molestó de cierta manera y, aunque al principio no fue la gran cosa, después de un rato dando vueltas por el laboratorio, la desesperación me ganó. Y desperté a la doctora para reclamarle la llave. Pero ella solo respondió de mala gana que nadie salía del laboratorio hasta que descubriéramos cómo acabar con aquel hongo. Era una mujer, así que no discutiría con ella, pero me sentí realmente molesto. Y así, con esa molestia, me fui a dormir. En el medio de la noche algo me despertó. Era ella. Era Rosa. ¿Quién más? Tenía un aspecto aún más demacrado y sombrío, mucho más que antes de irse a dormir. Lo más resaltante de su aspecto eran las pequeñas venas de sus ojos, mismas que se habían vuelto de un color negro. «Levántate», me dijo con insistencia mientras tosía cubriéndose la boca. Apenas me enderecé, ella se alejó apoyándose en una mesa a punto de desmayarse. En otra situación me hubiera levantado y hubiera tratado de ayudarla, pero aún me sentía muy indispuesto. Aún así noté que en el mueble en el que se había apoyado dejó una pronunciada mancha de color negro. Sin voltear a verme, escuché su voz que decía: «¿Leíste todo el material?», preguntó mientras se sacaba algo de la bata de laboratorio que decía su nombre, y tiró una pequeña pieza metálica al suelo. Entonces tomó la pecera en la que estaban los especímenes y se le llevó con ella hasta un extremo del laboratorio, donde había un panel en el que introdujo una contraseña, misma que dijo en voz alta para que yo escuchara. Apenas terminó de introducir el código, un enorme muro, o lo que yo creí era un muro, se volvió en una pared de cristal transparente, con una puerta reforzada de doble acceso. Entonces entendí la diferencia de tamaño respecto al exterior. Antología, necesito que me escuches bien. Sé que lo que contaré es lo más loco que vas a escuchar, no me cabe duda de ello. Pero detrás de aquel muro de cristal había un hombre. Al principio su aspecto no me pareció extraño, solo que se movía algo raro, como con cierta dificultad fingida. Pero sus ojos no estaban. En su lugar tenía una especie de telaraña negra, una estructura mohosa. La doctora entró en la puerta de doble acceso con los especímenes y la cerró detrás de sí. Observa y sabrás qué hacer. Nadie debe salir de aquí. Ya estás infectado. Llama para pedir ayuda si la necesitas, pero tienes cuando menos 2 semanas. Aprovecha tu tiempo. Entonces señaló el tablero. Me acerqué e introduje el código que antes ella había usado. Noté ahí que el hombre detrás del cristal estaba acompañado de animales de todo tipo: aves, cocodrilos, roedores, y todos me veían directamente. Apenas terminé el código, la segunda puerta se abrió, y tanto aquel hombre como los animales se lanzaron contra la doctora, inmovilizándola, para finalmente lanzarle una espesa nube de polen negro. Apenas aquel polen se desvaneció, todos estaban mirándome: la doctora, el tipo y todos los animales, todos con aquellos tejidos extraños en sus ojos. Miré más de cerca al hombre
y noté que tenía una bata de laboratorio con el nombre Rogelio grabado en ella. No voy a entrar en detalles, pero te haré llegar la información de esta investigación, sea como sea, y después hundiré el laboratorio en el río Maullín junto conmigo. Nadie jamás verá lo que hay aquí. De verdad espero me creas y estés preparado por si todo falla. Gracias, mi amigo. Gracias y hasta siempre. En el cuaderno había un par de datos que no eran de la investigación. Algo más parecido a las últimas palabras de un buen amigo que a cualquier otra cosa. En ellas se cuenta lo siguiente. Los zombies, a falta de una palabra mejor para describirlos, me están observando. No paran ni de día ni de noche. En cuanto el cristal se vuelve transparente, me buscan, emitiendo sus terribles gemidos. Abren sus bocas y dejan ver que han perdido todo tejido interno. Soy sincero. Mi curiosidad científica supera a todo. Y quisiera abrirlos. Quisiera ponerlos en una plancha, diseccionarlos, ver lo que les ha pasado, ver qué tanto daño han sufrido sus órganos. Estoy seguro que debe ser diferente de con los pequeños especímenes que hasta ahora han utilizado. Esta duda no me deja. Quizá lo haga. Quizá saque de ahí a Rosa. Ella es más pequeña y sería más fácil de dominar. Quizá la ponga en la mesa. Pero será después. Si algún día alguien llegara aquí, quiero dejarle algo, lo más que pueda. Todo lo que necesite saber sobre el primer zombie. Gracias por escuchar esta antología. Les deseo la mejor de las noches. Y a nuestros escuchas, dulces sueños.